Hola, ¿cómo están? Les saludo y me da mucha alegría poder estar con ustedes en este nuevo día lleno de la abundante misericordia de Dios. Quiero hablarles un poquito sobre eh, mi historia de mi vida. Y yo nací en Cuba en 1954, Zulueta, y estuve en ese lugar 14 años con mi familia. Después pasé a Estados Unidos a los 14 años con la familia de mi prima hermana para poder traer a mi familia de Cuba, a mis padres, a mis hermanos, pero en 1969 cuando salí no sabíamos que Castro iba a cerrar a Cuba por 10 años y no se pudo hacer posible que ellos salieran a pesar de tener todo listo. Pero Dios utilizó ese sufrimiento y esa separación para traernos a Él. Mis padres y yo recibimos a Cristo, yo aquí en Estados Unidos y ellos allá en Cuba. Y le doy gracias a Dios por mis hermana y hermano y oro por ellos. Y sé que Dios tiene planes para todos y que Él no está lejos de nadie. Y puse en mi corazón dar este testimonio. Yo sé que a veces pongo pequeñas cosas aquí y allá de mi vida. Después de conocer a Cristo, eh, sentí el deseo de ir a estudiar en una escuela bíblica. Él me puso eso en el corazón y me proveyó abundantemente por medio de una familia americana que me ayudó proveyéndome como una beca de trabajo en Chattanooga, Tennessee. Ellos eran de Georgia y yo iba al lugar donde ellos estaban, trabajaba y después iba a la escuela. Y gracias a Dios pude terminar mis estudios, claro, estudio bíblico. Y me dio mucha alegría estar allí, conocer mucha gente que ama al Señor. Hasta este día oro por muchos de ellos y mi corazón está alegre de poder decirles que Dios es fiel. Él proveyó para mis estudios. Después, cuando terminé, estuve 8 meses ayudando a una misionera en el norte de Canadá. Ella necesitaba ayuda y tengo un testimonio que dar. Uno de los que tantos, pero es uno que Dios me ha puesto en el corazón que de cuando ella estaba sola, por eso necesitaba muchachas que fueran a ayudarla y a quedarse con ella. Y era un lugar apartado y remoto en el norte de Manitoba, mucho frío, pero en el verano es muy hermoso. Y ella necesitaba una muchacha que la ayudara. Cuando yo llegué un poco después, ella me contó que los señores eran muy buenos, muy buena gente, los indígenas, pero si se embriagaban, perdían control y a veces venían a medianoche a su casa y empezaban a tocar a la puerta y querían como tumbar la puerta. Ella me dijo eso después que yo estaba ahí, no antes. Y no tuve temor ninguno. No, cuando ella me contó, ella tenía temor. Yo no. El Señor me ha dado un corazón a veces que es Él, es el Espíritu de Él. Y en mi corazón yo no dije palabra alguna. Yo reprendí el espíritu esa potestad que los hacía emborracharse. Los reprendí en ese momento. Y toqué el cielo por la gracia de Dios. Pero no le dije nada a ella. Nunca yo estando ahí por 8 meses hubo incidente alguno de nadie borracho que llegara a esa cabaña apartada en medio de un bosquecillo.
en una ensenada del lago. Nunca. Meses después, ella me miró y me dijo, ¿desde que has estado aquí? Nunca ha habido un borracho que toque y quiera tumbarme la puerta. Yo no dije nada. No sentí que tenía que decir. Ella ya se había dado cuenta que algo había cambiado. Y el Espíritu de Dios que nos lleva a lugares para sanar, nos lleva a lugares para ayudar y cuando terminamos la obra, nos mueve de ahí. Después de estar ahí 8 meses, regresé a Chattanooga, Tennessee. Trabajé por un tiempo en una misión y fui por un verano a Guatemala. Estaba un señor cubano trabajando para la misión y es mi esposo hoy en día. Somos los dos cubanos y nos conocimos en Guatemala. Allí nos casamos, tuvimos a la primera hija y regresamos a Estados Unidos. Mi tiempo en Guatemala no fue algo muy maravilloso, pero fue en el 1980, cuando estaban las guerrillas reciamente en esa parte de América Central y había mucho peligro, pues Dios nos protegió. Acto seguido nos mudamos a Carolina del Sur. En Guatemala nos había nacido la primera hija, en Carolina del Sur tuvimos la segunda hija. Y ya me gustó tanto ahí, pero el Señor tenía otros planes y nos llevó a la Ciudad de México, una metrópolis de 22 millones de personas en aquel tiempo, no sé ahora. Y fue en el 86 que llegamos. Estuvimos 3 años y medio, allí tuve un hijo y fue un lugar que yo diría que fue una de las batallas espirituales más intensas que he sentido y aprendimos mucho, pero el Espíritu de Dios llegó y se movió en ese lugar. Hubo sanidades, hubo liberaciones y el Señor tenía preparado un matrimonio y ellos tomaron eh, el estudio bíblico que empezó mi esposo y ahora tienen una iglesia ahí en la Ciudad de México. Muy bonito todo. No tengo la impresión del Señor de contar muchas cosas sobre eso, pero tengo mucho amor a México y a los mexicanos y oro por ellos. Y un pedacito mío es mexicano, un pedacito mío es canadiense, un pedacito mío es estadounidense y claro, soy cubana. Amo a toda América Latina, a toda Europa, a todos los países del mundo, África. Mi oración es por todos. Y abraza el Señor a todo el mundo. Él no hace excepción de personas. Él nos quiere a todos. Nos ama a todos por igual. Y Él busca, dice que el Espíritu de Dios busca por todo el mundo. Voy a decirles que después de México llegamos a Florida y allí tuve a mi último hijo y quería poner este pequeño detalle porque él es un amor y todos mis hijos. Y con eso termino. Y él me puso que hiciera este pequeño video. Y yo le doy gloria a él por todos los pasos que me ha llevado, todos los lugares que he conocido por la gracia de él. Y lo que él tenga preparado en el futuro está en sus manos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.